Muy buenas noches, bienvenidos. Los saludamos en este día jueves en la noche en ¿Cuál es el maní? Es en este momento nuestra cuarta edición. Todos los jueves los estamos invitando para que ustedes conozcan esta vez a los candidatos a la alcaldía de Bogotá. El doctor Diego Molano es el invitado de esta noche. Vamos a hablar con el doctor Diego Molano, quien está uniéndose con nosotros en esta transmisión, y estaremos hablando con él de todos los temas de la capital de la República, sobre todo porque estamos dispuestos a mirar qué es lo que están proponiendo para la ciudad, para que en la ciudad esté todo el tiempo pensando en cuál es la mejor opción. Eso lo deciden ustedes. Aquí simplemente les vamos a contar lo que cada uno de los candidatos van a contarnos, sobre todo sobre la manera como están mirando la ciudad, porque la ciudad, hay que decirlo, en este momento está en una crisis sobre todo por materia de seguridad, en materia de todo lo que tiene que ver de movilidad. Esta semana hubo muchas dificultades en el tema del aire, y hay que decir que hasta hoy se logró por parte de la administración suspender lo que estaba pasando con el aire, porque realmente lo que pasaba era muy grave, debido a que los vientos de muchos sitios están en este momento en varias dificultades. Estamos aquí dispuestos a hablar con los candidatos a la alcaldía. Esta noche tenemos, ya les cuento, al doctor Diego Molano. Estoy tratando aquí de hacer la conexión con el doctor Diego Molano, a quien hace un minuto me escribió que estaba listo, pero ustedes saben, el internet hay veces falla, y entonces pues momento invitándolo para que se una con nosotros esta noche aquí en este programa, que lo único que tratamos de hacer es simplemente dialogar y que ustedes conozcan a los candidatos a la alcaldía de Bogotá. Doctor, bien, buenas noches. Qué Manolito, pero aquí veo que salgo al revés. Sí, está saliendo así como de este lado, entonces, pero tranquilo, aquí estamos acomodándolo. Estamos, doctor Diego, tal vez no lo ponga horizontal, doctor Diego, póngalo vertical, el Ya un teléfono. minuto voy a hacer entonces el cambio. Tranquilo, no hay problema. El doctor Diego Molano es exministro de la Defensa Nacional, fue director administrativo de la Presidencia, fue concejal de Bogotá, fue director de la Oficina de Prosperidad Social, trabajó en la empresa de acueducto de Bogotá. Esta es la segunda vez que se lanza a buscar la alcaldía de Bogotá. Doctor Diego, ahora sí ya lo veo cuadradito. Buenas noches. Ahora sí. Qué Manolito, ¿cómo va usted? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, doctor Diego. ¿Cómo ha estado usted? ¿Cómo va? Indudablemente hay que empezar por la noticia triste en este momento en el Caguán. Usted fue ministro de la Defensa Nacional. ¿Cómo está viendo lo que está pasando hoy en el Caguán? Hombre, Manolito, la verdad es que le preocupa a uno mucho la situación que está sucediendo allá en el Caguán, porque evidentemente, en primer lugar, que en aras de la paz total, sin reglas claras para el cese bilateral o el sometimiento, la fuerza pública no está actuando adecuadamente porque no tiene reglas claras de cómo actuar. Y no dejan amarrados a la policía, dejan amarrados, no actúa el ejército y se presenta la situación. Lo segundo es un mensaje nefasto que se permita a unos, en este caso guardia indígena o guardia campesina, que actúen contra de la Constitución y la ley, invadiendo un predio, un establecimiento de petróleo, y allí asesinen a un policía, secuestren a 7 y dejen a otros 8 heridos. Eso le duele a uno en el alma, en el corazón, da dolor de patria e indignación saber que
los héroes de la patria son así maltratados, abusados y asesinados por un grupo de civiles y eso no se puede permitir y el gobierno tiene que realmente fijar reglas claras porque lo que no puede ahora salir a decir es que esos son incidentes menores eh, en aras de la paz total. Eso no puede permitirse y la verdad en Colombia hay que hacer una profunda reflexión sobre el respeto que se tiene que tener la policía y la autoridad y aquí uno mientras que en otros países, en otras latitudes están capturando y llevando a los bandidos a la cárcel y la policía es la que rodea a los bandidos. Ahora vemos aquí a los criminales rodeando a los civiles. Estaba yo ahorita en una asamblea de una empresa de vigilancia y me está diciendo, no fueron solo los policías, allá quemaron un carro de la empresa de vigilancia y tienen también secuestrados y retenidos a los celadores, a los guardas de la empresa de vigilancia. Esto no se puede admitir. Esta situación que se vive hoy en el Caguán, uno podría decir que es falta de mano dura o falta de claridad o es también inoperancia de que no tengan motivaciones la fuerza pública. Manolito, aquí nuevamente reitero, el problema es los mensajes del gobierno Petro. Cuando usted manda un mensaje de que va a haber una paz total y en aras de la paz total no se definen reglas claras de ceses bilaterales, no se definen reglas claras frente a sometimiento, que fue lo que vimos que está pasando desde el 31 de diciembre, y a la fuerza pública no le definen los protocolos, pues sí, inmediatamente le amarran las manos a la fuerza pública para actuar y suceden este tipo de hechos. Pues es lamentable lo que está pasando. Ojalá se solucione este problema porque realmente es muy grave para la ciudadanía y para la situación que se está viviendo, sobre todo en el Caguán, en el sector de los pozos. Allá estuvimos nosotros en la época del año 2000, cuando estaban en conversaciones de paz con las FARC. Yo recuerdo que a mí me correspondió, estando en Caracol Radio, cubrir esa zona y esa zona es un poco, más o menos unos 20 kilómetros de San Vicente del Caguán, más o menos, creo yo, no sé. Claro, eso era el epicentro de la antigua zona de extensión. Y es lamentable ver que otra vez gobiernen los bandidos y los criminales y los terroristas y un poco si la información es cierta, es que esto obedece a una extorsión permanente a esa empresa de un cobro de $1 millón al año y que como no quisieron ceder ante esas presiones, entonces se toman las instalaciones por mutuo deseo y por mano propia, afectando pues primero una propiedad privada, pero segundo, lo que no puede ser es que afecten de manera grave a los policías de nuestra patria. Bueno, doctor Diego, vamos a pasar a hablar del tema para el cual lo invité en esta noche. ¿Cuál es el maní? Y usted es uno de los hombres que está dispuesto a ir a la casa de Líbano, al Palacio de Líbano. Doctor Diego, ¿qué hizo después de terminar el gobierno y el Ministerio de la Defensa? ¿A qué se dedicó? Famipuntos. Estuve dedicado a los Famipuntos un buen Sí. rato. Eso es muy importante. Estuve precisamente aquí en la casa, organizando la casa. Como dicen los militares, cada rato le pasaba revista a la casa para arriba y para abajo, organizando todas las tareas que teníamos acá pendientes con la casa, con la familia, estudiando, haciendo unas consultorías y un trabajo y preparando pues muchos temas que especialmente nos interesan de Bogotá, del país, y volví a dar clases, ¿sabes? Eso me ha gustado mucho. Este semestre estoy dando clases en la Universidad del Rosario otra vez después de casi 10 años de no dar clase. Ha sido una experiencia magnífica y dedicado también a este tema de los famipuntos y haciendo mucho deporte un rato. ¿Y de qué clase de qué edad, de qué materia? Oiga, Manolito, es que imagínese, yo llevaba vinculado al Rosario muchos años, inclusive yo llegué a dar casi durante 14 años seguidos clase en la Universidad del Rosario, en una carrera que se llama Gestión y Desarrollo Urbanos. Y eso fue una materia que vi hasta antes de retirarme ya, sobre todo cuando inicié como encargos directivos. Y ahora retomé, me hizo una invitación el decano, muy honrado, tiene una cátedra que se llama Manuel José Bonet, es en honor al general Bonet, que se llama de Seguridad Nacional. Entonces estoy nuevamente con los estudiantes allí estudiando los temas de seguridad nacional, debatiendo y discutiendo pues los principales problemas de la seguridad nacional. Bueno, óigame, doctor Diego, yo cuando lo vi a usted ya finalizando, digamos, el gobierno y el Ministerio de la Defensa, usted estuvo haciendo muchas visitas a las localidades de Bogotá, hablando con la gente sobre seguridad. ¿Usted cree que es el tema primordial de su campaña, la seguridad,
¿en eso va a fundar o a moverse muchísimo? Manolito, hoy desafortunadamente en Bogotá nos acostumbramos a vivir mal. Llevamos 20 años y de 4 de ellos en que estuve como concejal y en ese periodo de tiempo Bogotá comenzó a tomar un impulso, pero nos acostamos a vivir mal. Aquí nos acostamos a decir, gracias a Dios nos robaron el celular y no nos mataron. Y pareciera que eso fuera normal. Nos acostamos a vivir mal porque entonces si a usted lo atracan en una esquina, ya no denuncia porque pues, cree que con eso no está logrando nada y los bandidos y los criminales van a estar resueltos. Y hay un gran sentimiento de que la ciudad está en caos, de que la ciudad no resuelve los problemas de los ciudadanos y que básicamente ya aquí no hay nada que hacer. Y eso ha generado un gran temor, miedo, desesperanza en los ciudadanos, eh, miedo en las mujeres que ya les da miedo salir a la calle, a la esquina, a la tienda, la preocupación de los papás de que su hijo salga al colegio y saber que si vuelva con vida o no, de que uno lo atraquen en el Transmilenio o ver esos chorros de sangre que hemos visto en meses recientes. Y eso es una gran preocupación, es la gran preocupación de los bogotanos y eso ha generado no solo el temor y el miedo, sino una gran desconfianza entre los ciudadanos y eso se encuentra en los barrios y está muy atada a la inmovilidad de la ciudad. Donde hay más congestión y más inmovilidad es donde tenemos más problemas de seguridad. En el Transmilenio, uno de ellos, con unas mafias internas que allí operan en contra de los ciudadanos, en robo de celulares, en atraco, inclusive el acoso que existe contra las mujeres. Y unas mafias que están en los barrios, tomándose los barrios y los conjuntos, como lo hemos visto esta semana. Esta mañana estaba yo en Bilbao y ahí en un conjunto de Confenal, como decía una de las personas y los vecinos, está tomado por dentro. Y eso ya hay ollas de microtráfico por dentro, no los dejan convivir, los amenazan, los amedrentan y dicen hagan algo porque necesitamos que la policía entre a los conjuntos. Y ese es el gran problema, el de la seguridad. Recientemente en el Consejo de Bogotá, el doctor Javier Ospina y la doctora Gloria Elsie Díaz mostraron una situación que se vive en el occidente, en En Kennedy, el Tintal, sí. en el Tintad, exactamente. Allí hay una presencia de grupos armados y también de grupos de extranjeros, hay que decir con nombre propio, venezolanos, que han sembrado, lamentablemente, y no estamos por hablar más de los venezolanos, ni más faltaba, pero ellos decían, y las bandas que han cogido en ese sector, la mayoría de personas son venezolanas. ¿Qué hacer para que esas bandas sean acabadas, capturadas? La alcaldesa Claudia López muestra resultados, cogieron a gente del Tren de Aragua, de Satanás, pero eso como que se multiplican. ¿Qué hacer, doctor Diego Monano? Lo de fondo, Manolito, y cuando he recorrido los barrios y las localidades como ministro, pero especialmente en los últimos 6 meses, ve uno que Bogotá tiene unas bandas que no son de menor calado, o sea, tienen relaciones internacionales. Eso quiere decir, pueden ser manejadas desde cárceles en Venezuela, tienen relaciones con grupos armados ilegales en Colombia y son bandas multicrimen de gran peligrosidad. A esas no se les combate con policías de los CAIs. Lo que nosotros necesitamos son unos comandos especializados para desmantelar en esas bandas que están azotando a la ciudad, que son más de 20. Eso requiere, en primer lugar, una gran articulación entre la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional con comandos especiales por delitos. Uno, por ejemplo, el más grave, el delito de atraco y robo a celular. Esto de robo a celular es una mafia que se articulan y se meten al Transmilenio, alrededor de las zonas del Transmilenio, hacen los robos, inclusive ya hoy muy sofisticados, no permite que se cierre el celular después del robo, sino lo dejan abierto a través de un adminículo que ellos utilizan, y luego no solo roban el celular, sino extraen la información financiera, desencriptan y están desocupando las cuentas de ahorro y las cuentas bancarias de las personas. Eso no lo hace un ladrón no sofisticado que se está muriendo de hambre, sino son bandas y esas se desmantelan con inteligencia, con grupos especializados. Ese es uno, el de los atracos. El segundo es el asociado al microtráfico y la extorsión en varias regiones de la ciudad que, por ejemplo, salen de María Paz y por eso uno tiene que identificar claramente quiénes son los cabecillas, primero, segundo, tercero, la estructura, un grupo de inteligencia, una articulación con la fiscalía e ir atrás por ellos y tener cero tolerancia con ese tipo de bandas que son a las finales las que están atemorizando a los bogotanos. Así como capturamos a Otoniel, así vamos a capturar en cada una
de las localidades esas bandas, que son las que simultáneamente tienen microtráfico, tienen extorsión, son las que manejan el negocio celular, inclusive en algunas todo el tema de explotación sexual, que es un hecho tan degradante en muchas regiones y localidades, y eso es precisamente la forma de combatirlos, con mucha inteligencia, con mucha organización, con mucho trabajo articulado con la Fiscalía y con decisión política, es tener cero tolerancia y desmantelar esas bandas hasta que se logre cero crimen en los sitios de influencia que ellos tienen. Pero ¿cómo articular, por ejemplo, un gobierno suyo con un gobierno como el de Gustavo Petro, que es distinto? Digamos, el uno es de izquierda y el otro es más de derecha. ¿Cómo articular para que no haya un teléfono roto o una situación de choque de trenes y que permita que se trabaje, digamos, entre el alcalde de Bogotá y el presidente de la República? Pero es que, Manolito, tengo claridad de cuáles son las funciones del presidente, cuáles son las funciones del alcalde como jefe de policía. Y hay que tener claridad que en Bogotá no podemos seguir con esta discusión ideológica de que si la seguridad es de derecha o la seguridad es de izquierda. La seguridad es la protección de la vida, de la honra, de los bienes de los ciudadanos. Y en esa medida así se requiere actuar. Y hay unas decisiones que son de fondo desde el punto de vista de la actuación de la policía, y en otras que se requieren mucha coordinación y aplicación de la ley. Ahí existe una ley, la Ley de Seguridad Ciudadana, que establece que no puede haber reincidencia en la ciudad, penas más severas para los que roban celulares. Y esas son las que se tienen que aplicar, y hay que hacer un trabajo articulado, por supuesto con la policía, por supuesto con el Ministerio de Defensa, pero especialmente con la Fiscalía y con la justicia, para que esos resultados se den. Y ahí me van a ver trabajando articulado, haciendo lo posible y lo imposible para garantizar que no sigan robando, ni asesinando, ni llenando de ollas de microtráfico a la ciudad. A la doctora Claudia López le cobraron eso de decir: yo seré el primer policía de la ciudad. ¿Usted también se la juega por esa frase? Yo creo que tiene que tener claro uno cuál es el rol de jefe de policía. Y el jefe de policía de la ciudad sí está establecido en la Constitución y está establecido en el 1421, lo que implica es una coordinación y un apoyo a la policía, y tiene que darle todo el respaldo. Uno no puede pretender ser el jefe de policía y lo primero sea quitarle el respaldo a los policías o tacharlos de violador de derechos humanos, cuando la verdad es que hay que darles todo el apoyo. Cero tolerancia con quien manche el honor del uniforme, pero lo que tenemos que tener es una Secretaría de Seguridad articulada y potenciando la capacidad de la Policía Nacional, y utilizar el segundo apellido de la Secretaría de Seguridad, que acuérdense que es Secretaría de Seguridad y Justicia, en Sí, donde sí, tienen que tener una articulación y convivencia, y las unidades de reacción inmediata de la Fiscalía tienen que ser parte del proceso, y hay que hacer un esfuerzo de interlocución muy grande entre el distrito y el Consejo Superior de la Judicatura para lograr ese entendimiento que se materialice en penas, en poder mantener en la cárcel en medidas intradomiciliarias o en medidas de carcelarias a los delincuentes, y que no los suelten rápidamente. Eso implica trabajar fuertemente y articular con los jueces esa tarea. yo le quiero hacer dos preguntas ahí en ese tema, porque es que la alcaldesa se queja muchísimo de que la policía y la fiscalía capturan 100 y sueltan 92. Es decir, es un nivel de impunidad muy grande el que se vive en Bogotá. 92 100 capturados delincuentes o acusados de cualquier cosa, y dice ella: estamos llevando a que también la reforma a la justicia lleve a que salgan de pronto fácilmente los ladrones. Y decía: cuando se habla de baja cuantía son de 4 millones de pesos. Y resulta que ¿quién gana 4 millones de pesos en Bogotá? Muy poquita gente. Entonces, dice ella, eso va a llevar a que haya más posibilidades de que digamos, los delincuentes sigan creciendo y no haya un control de la delincuencia. Precisamente ese es uno de los argumentos más importantes para meterse en la discusión de la reforma al Código Penal que se está dando, porque una cosa es premiar a los bandidos con pagos de 1 millón de pesos, y otra cosa es rendirse ante la justicia y ante la imposibilidad de mantenerlos en la cárcel, y entonces liberarlos para aquellos que han cometido delitos, y delitos que son complejos, para que siguen afectando a la ciudadanía. Y hay una contradicción entre lo que estableció la Ley de Seguridad Ciudadana hace un año y medio, en donde precisamente evita la reincidencia. Mire, usted camina hoy en Bilbao, por ejemplo, en Suma le decían, pero es que ¿qué hacemos? Porque aquí antenoche hubo un robo de una bicicleta y salió la gente casi que a tomar la justicia por sus propias manos, porque no actuaba la policía, porque están desesperados del tema de robo. Eso no puede suceder en Bogotá, la justicia tiene que actuar. Pero si vuelven y liberan a la persona y al día siguiente la ven burlándose de a quien robaron y burlándose del policía, pues la gente comienza a tener un nivel de desesperación muy grande. Aquí necesitamos que se aplique la ley,
y que se apoye esa aplicación de la ley y un trabajo con la justicia para que no haya esos reincidentes que estamos viendo por todos lados. Y eso implica tener que construir cárceles. En Bogotá se requiere construir una cárcel especialmente para los delitos de los sindicados y uno pueda liberar todas estas estaciones de policía que los informes recientes señalan. Inclusive esta semana está la Corte Constitucional haciendo una inspección por el nivel de hacinamiento que se presenta en los policías. Entonces tenemos atrapados a los policías cuidando delincuentes en el hacinamiento de las estaciones de policía, mientras que deberían estar en la calle cuidando a los ciudadanos. Nosotros vamos a hacer una cárcel, vamos a construir una cárcel para el tema de sindicados. La ley de seguridad ciudadana inclusive establece que esas cárceles pueden ser construidas y operadas por empresas de seguridad privada. Vamos a aplicar eso. En la ciudad necesita eso. La cárcel distrital es una cárcel modelo en su operación y por supuesto podríamos tener otra que ayude a bajar ese nivel de hacinamiento y de modo que pueda seguir operando la seguridad y la justicia. Es decir, privatizar las cárceles que pueda construir el distrito o que construya la nación. Bueno, la nación ha dicho que no va a construir una cárcel más. Eso dice el ministro. Son las del distrito. El distrito tiene la posibilidad de ejecutar para los sindicados, que son los delitos de menos impacto, las cárceles, y la ley de seguridad ciudadana establece un artículo donde dice que las empresas de seguridad privada podrán construir, operar y vigilar y desarrollar esas cárceles. Es un modelo que está funcionando muy bien en Barranquilla, lo aplicó el alcalde Pumarejo y liberó de esa forma un grupo de policías para que salieran a proteger más a los ciudadanos ante las amenazas que se pueden presentar. ¿Siente usted que la fuerza pública en Bogotá no tiene buena relación con la alcaldesa? Bueno, usted fue ministro, pero hay mucha gente que dice, no, es que eso también depende de la relación. Yo no lo veo, yo no lo estoy viendo así, pero mucha gente en el consejo dice, no, es que la alcaldesa ha frenado la fuerza pública. Repito, yo no lo veo así. ¿O es el gobierno nacional a través del Ministerio de Defensa? Yo creo que después, durante el paro y los bloqueos sucedió un hecho muy grande y es que hubo una crítica permanente y casi acusación a la policía sin darle el derecho a la legítima defensa por parte de la alcaldesa y eso generó un nivel de desconfianza frente a la policía. Y eso, pues, por supuesto, afectó el nivel de credibilidad y la relación. Pero, por supuesto, aquí lo que hemos visto en los últimos meses es que en términos de fuerza pública se incrementó la fuerza pública, más de 2.500 policías llegaron a la ciudad, se hizo una incorporación, con la alcaldesa se trabajó el tema inclusive de 2.000 cupos para incorporar gente que se incorporara en Bogotá y eso debería fortalecer a la fuerza pública. Pero aquí es un tema de decisión. Y por supuesto, uno por el error de algunos, si se presentaron errores que pudieron haberse cometido, pues no puede generalizar el problema de la actuación de la fuerza pública y eso todavía no ha sucedido. Mire, y un poco lo que está sucediendo y lo que vimos hoy en el Caguán pasa en muchas localidades. Hoy la policía no actúa porque no siente las reglas claras de si debe actuar o no puede actuar y al final pasa lo que sucede y le pierden respeto y los ciudadanos. Los policías tienen que actuar con toda contundencia en su operación, con respetuosos de los derechos humanos, pero con autoridad. Y en esa medida tiene que sentir el respaldo del alcalde, que es el que debe garantizar que ellos puedan operar y por supuesto cero tolerancia con el que esté metido en actos de corrupción. Eso sí me van a ver un alcalde con total apoyo a la policía, pero cero tolerancia y con denuncia a aquel que cometa un acto de corrupción. De hecho, vamos a buscar ser modelo en aplicar lo que se dio con la ley del patrullero y el nuevo régimen disciplinario de la policía y vamos a apoyar mucho esa implementación a la policía metropolitana porque permite inclusive apoyar todo su proceso de formación. Hoy todos los patrulleros de la policía, y lo vamos a aplicar aquí en Bogotá, cada 5 años tendrán que ser formados en derechos humanos, en servicio policial, en procedimientos policiales, en uso de la fuerza. Si cumplen, reciben una distinción y si no, por supuesto, tienen una segunda oportunidad si no salen de la policía. Nosotros vamos a ser muy entusiastas de la aplicación de ese régimen disciplinario en Bogotá también. ¿Usted le daría prioridad a la seguridad antes que otros puntos en su campaña o en su alcaldía si llega al Palacio de Líbano? Yo creo que hay que tener en cuenta hoy que hay que entender muy bien dónde están los problemas de inseguridad y hay una relación directa en Bogotá entre inseguridad e inmovilidad. Mire usted, ¿dónde son los mayores robos a celulares? En las mafias de Transmilenio, es el sitio donde más roban. ¿Dónde son los mayores atracos a las mujeres? En el camino del SITP a la casa o en el SITP a la casa, porque no está bien iluminado, porque no está cuidado, porque no funcionan las cámaras. ¿Dónde son las mayores afectaciones de los robos
de los motoladrones? En las caminadas entre el barrio. ¿Dónde están afectando más a los jóvenes? En el cuidado y la protección que tiene que ser cuando se mueven en la bicicleta o cuando caminan al Transmilenio. Entonces, lo que necesitamos es entender que esa es una dinámica real, porque es donde hay concentración de gente. Entonces, lo que uno tiene que garantizar, por ejemplo, es una nueva apuesta para tener un comando especial de una policía metropolitana para la movilidad, que proteja el Transmilenio, que proteja el futuro metro y prepare a la gente en el metro, que controle las ciclorrutas, que controle la movilidad y la seguridad alrededor de las vías en esos puntos de mayor congestión. Doctor Diego, en el caso digamos, de esos puntos de lo que se está construyendo hoy en día y de las dificultades que hay, tiene usted razón. Hoy en día uno va por la carrera 68, la avenida 68, y de pronto lo paran y entonces están los rompevidrios y están los que hacen sus pinchazos y están los raponeros y con armas y todo eso. Es donde está la congestión. Fíjese usted que mismo le está diciendo, donde hay congestión y trancón, ahí es propicio para el delito. Exactamente. Pero ¿cómo hacer? Porque uno ve que hay gente que dice, no, es que no es solución prohibir a los moteros, a que la gente no esté por algunos lados, y entonces los moteros dicen, no, es que nosotros no somos ladrones, hay que decirlo, no es que no estamos aquí hablando de todos, sino que es de pronto el vehículo que genera de pronto más facilidad en el momento en que roban y salir corriendo. Pero también hay gente que dice, no, pero es que a pie también se hacen robos, en bicicleta también. Es decir, prohibir, no es mejor prevenir que prohibir. No, claro, pero déjeme decirle que yo, por ejemplo, respeto y respaldo al tema de las motos. Usted sabe qué me pasaba a mí, que es un tema muy interesante. Mire usted, cuando yo era ministro de Defensa, uno llegaba a un consejo de seguridad y le decían, hubo un secuestro, prohibición del parrillero. Yo decía, bueno. Luego, un atentado terrorista, prohibición del parrillero. Yo le decía, pero bueno, ¿y también? No, una extorsión, prohibición del parrillero. Entonces, yo sí me peleaba mucho con la policía y les decía, oiga, esto es como el arma secreta de la seguridad. Cualquier problema que haya es prohibición del parrillero, como si eso solucionara todos los problemas de seguridad. Yo le digo, y ustedes no han entendido que, por ejemplo, en Bogotá hay 500.000 motos que salen de las familias más vulnerables, que llevan a la mamá atrás, al hijo al lado, la llevan al trabajo y a los niños lo dejan en el jardín. Y yo creo que no se puede estigmatizar a las motos, sino por el contrario, hay que respetar, y el derecho a andar en moto es todo. Aquí lo que tenemos que entender es que, por supuesto, tanto las motos se tienen que comportar en bien y la vía, y no podemos tener esas peleas que hoy vemos en las calles de Bogotá. Mire, en el caso de Bosa, cuando uno está por el lado del Parque El Tunal, con esa cantidad de ciudadanos que llegan al parque, perdón, al Portal de las Américas, una cantidad que están en bicitaxi, otras que se mueven en bicicleta, y es una pelea entre el peatón y el ciclista. Y luego es la pelea entre el ciclista y el de la moto, y el de la moto entre el carro y con el Transmilenio. Nosotros todos tenemos que aprendernos a reaprender a comportarnos bien en la vía, no se puede estigmatizar, porque todos tienen que tener el derecho y la libertad de moverse en cualquiera de estos sitios. Por supuesto, aquellos que sí tienen movilidad para robar son los que tienen que controlar, y en esa medida la policía tiene que tener mayor movilidad y tiene que haber menos congestión para tener menos prevención, y ahí es donde uno puede o que se propicie el delito en esas congestiones, pero todo el respaldo y todo el apoyo a quienes tomaron la decisión de montar en una moto y garantizar su protección. Eso sí tenemos que exigirle y garantizarle que haya conciencia en cómo operan, cómo funcionan en su movilidad. Doctor Diego, ¿usted dónde estudió? Yo estudié en un colegio maravilloso que es para hijos es un colegio oficial que se llama el Colegio Patria, es para los hijos de los militares. Ahí estudiamos los hijos de los oficiales, de los suboficiales, quedaba ahí en la 100 con 11. Y ese es un colegio maravilloso donde yo aprendí a amar la patria, verdaderamente. Ese colegio, usted estudiaba en ese colegio que queda en la 106 con séptima, más o menos por ahí. Conoce, Okay. se conoce. En su época ahí la primaria queda un poquito más arriba, donde construyeron hoy la Universidad Militar, y el bachillerato sigue ahí, los liceos del Ejército se llama, es un colegio oficial. O sea, usted tuvo la milicia desde chiquito, ¿o no? Claro, pues Manolito, yo soy hijo de Estela y de Antonio. Mi papá fue militar. Mi papá murió cuando yo era muy joven, yo tenía 11 años. Mi mamá, lo voy a decir, es una berraca, nos sacó adelante pues a pulso, con mucha tarea, cosiendo, en sus temas de confección, nos sacó adelante a los dos. Pero sí le debo mucho a las fuerzas militares porque pude estudiar en ese colegio
Y por supuesto allá prestamos el servicio militar, allá se presta el servicio militar en noveno, décimo y once. Y tenía muchas ganas de meterme a la milicia. Finalmente tomé la decisión de, gracias a un crédito del ICETEX, entrar a la Universidad del Rosario. Y no me fui a la milicia, pero siempre he tenido profundo respeto y admiración por la milicia. Y después en el ministerio tuve la oportunidad de retribuir también a todos esos soldados y policías de la patria sus servicios la protección que nos dan a ¿Y todos. vivía cerca o lejos del colegio? Uy, vivía lejísimos. ¿En Yo dónde? vivía, y de hecho, vivía en el Quirinal, ahí al pie de Pablo VI. Ah, sí, El sí. Quirinal, ese es un conjunto que hizo la Caja de Vivienda en las Fuerzas Militares. Cuando nosotros vivíamos allá no había nada al lado. Esos eran puros potreros. De hecho, lo único que queda cerquita es el parque, que en esa época se llamaba de los Novios, hoy es del Lago. Y ahí atrás, pues estaban todos esos lotes donde no había nada, estaba el templete y todo era lleno de potreros, hasta que finalmente en la primera administración de Moco se construyó el Parque Simón Bolívar, allá al lado, y hoy es el sitio de Bogotá más bello y más interesante. Viví toda mi infancia y mi adolescencia allá. ¿Y cómo se transportaba usted del colegio? Nosotros teníamos una ruta. Pero mire usted que esa es de las cosas de Madrid. Nosotros entramos a las 7 de la mañana. Como ese era un barrio de la Caja de Vivienda Militar, la ruta llegaba allá, paraba en una esquina, se llenaba y nos salíamos directo. Entonces podíamos salir, las clases iniciaban a las 7 y nosotros a las 6:30 salíamos del barrio y llegábamos al colegio ahí en la 111 a las 7. Y si a uno lo alcanzaba a dejar el bus, a mí me dejó varias veces el bus, uno bajaba cogía una buseta hasta las 68, luego cogía un bus por las 68 y llegaba a las 7 a clase. Esa era otra Bogotá en términos de Es que movilidad. eso le iba a preguntar, ¿por qué le estoy haciendo esas preguntas? Porque en esa época tal vez se movía mejor, ¿era que en los años 80? Era, claro, yo estuve en el colegio más o menos de 1981, 81 hasta el 88, estuve en ese colegio del bachillerato. El bachillerato, uy, no, entonces yo soy muy viejo, yo ya era periodista. No, usted es millennial, usted es de Yo nosotros, soy, no te sacaré millennial. Nosotros claro, somos de la generación de la guayaba. sí, 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 o de la pelota de letras, todo eso, Esa es toda de nosotros. todas de los otros. Pero, ¿por qué le pregunto esto? Es decir, ¿a usted le tocó la guerra del centavo en la época o no? Claro. No, pues imagínense que de ahí salía una buceta que decía Musú, era verde, salía esa esquinita ahí en el Quirinal, y entonces teníamos clase en la Universidad del Rosario a las 7 de la mañana. Eso era una pelea para subirse en la buceta porque salía llena, y si uno no la cogía y se pasaba, tenía que ir hasta las 53 a coger la otra, que iba para el centro. Pero ahí sí uno iba colgado como en un racimo, mejor dicho, el último que se subía iba colgado en la buceta, subiendo por la 53 y después cogía toda la 13 y por la décima. Y llegaba uno a la décima y uno corra para la universidad. A mí me atracaron 3 veces en el primer semestre. Uno ya después aprende cómo es la cosa y aprende uno a cuidarse muy bien. Pero sí, ese era lleno. O sea, era la guerra del centavo, sobre todo por la décima, era una locura. Además, usted estudiaba en el centro, porque la Universidad del Rosario queda en En el el centro. centro, sí, señor. Exactamente. Pero mire que uno alcanzaba a llegar. Yo salía de ahí a las 6:15 y llegaba a clase de 7 tranquilo. Si uno cogía pues, la buceta y lograba meterse ahí, si lo dejaba la buceta, sí estaba fregado. Hoy tiene que coger hasta ahora Transmilenio, ¿no? Porque Transmilenio, yo inclusive que vivo lejos del centro de Bogotá, hoy fui en menos de una hora desde Chía hasta Bogotá, Transmilenio y cogiendo, y uno ve que Transmilenio es una buena solución, pero no es la que la gente quiere hoy en día. ¿Usted siente que Transmilenio se convirtió en, digamos, en un enemigo de la gente o la gente se convirtió a Transmilenio en enemigo de la gente? ¿Sabe qué nos pasó en Bogotá, Manolito, que es realmente lamentable? Y es que en el 94, usted que conoce, ha hecho tanto seguimiento de Bogotá, se hizo ese plan de Yaica, que Ajá. decía que en Bogotá en los siguientes 20 años, 25, deberíamos construir 13 troncales, la primera línea de Transmilenio, y en esa época teníamos 5 millones de habitantes. Inicia la construcción de los Transmilenios y lo logra Peñalosa por su primera vez, Mocus anda, y luego inician algunos gobiernos que no ejecutan las obras de Transmilenio y tampoco el metro, y se nos duplicó la población. Pasamos en ese periodo de casi 5 millones a 8 millones y medio. Llegó el nivel de violencia, llegó una cantidad de familias víctimas y desplazadas, y luego la migración venezolana,
y mantuvimos las mismas obras y Transmilenio colapsó. Colapsó porque era el número proyectado. Teníamos que tener ya todo el circuito de todas las troncales de Transmilenio. Faltaba hacer el de la 68, el de la Boyacá, el de la calle 13, el de la 170 y no los hicimos. Entonces colapsó. Y ese mal servicio hizo que la gente, al principio, acuérdense cómo montaba, todo el mundo de turismo en Transmilenio, porque todo el mundo adoraba Transmilenio. Yo me acuerdo que tenía la clase en el Rosario y yo lo sacaba en ellos y nos montábamos en la Caracas, íbamos hasta el 80 y volvíamos porque era un orgullo para todos el Transmilenio, pero colapsó por precisamente el número de población que tuvo que comenzar a mover porque no se construyó el resto del sistema, no se hizo el metro. Eso es un problema. Y el segundo problema es una campaña de odio frente al Transmilenio y un debate y un dilema que es un falso dilema. Entonces, comenzaron a decir que Peñalosa era el dueño de Transmilenio y entonces que Transmilenio no servía y que era privado y que se están enriqueciendo unos privados y comenzaron a generar un odio que luego se derivó en destrucción en un sistema que funcionaba relativamente bien. A nosotros nos toca reinventarnos Transmilenio y acabar ese falso dilema que es o Transmilenio o Metro, porque Bogotá necesita Transmilenio y necesita Metro y necesita Metrocables y necesita entradas y salidas y necesita hacer las vías de la ciudad. Nos acostumbramos a vivir mal. Uno no quiere seguir en esto, sino tiene que hacer esas obras y que sea un sistema multimodal donde uno pueda con una tarjeta, y por eso respaldo tanto el metro, porque con la misma tarjeta usted debería poderse subir en Bosa, coger el metro, bajar si quiere la 72 y luego seguir el Transmilenio. O si está en la 1 de Mayo, montarse en bicicleta, ir a la estación, subir a la estación del metro, poner ahí en la cicloparqueadero la bicicleta y luego ir hasta el centro. Y si usted quiere irse al occidente, entonces pues se baja en algún punto de la Caracas y luego coge ahí el Transmilenio por la 26 para bajar. Eso es lo que deberíamos hacer, pero hay que hacer un plan de reinvención de Transmilenio rápido. Toca mejorar las infraestructuras que fueron destruidas en el paro, nos toca mejorar mucho más el tema de control de colados, porque el 30% de los colados está afectando mucho la operación del Transmilenio financieramente, en congestión, en mal servicio, porque imagínense, hay 30% de personas más que el sistema no conoce, pues no manda más buses y se vuelve un círculo vicioso. Entonces la gente quiere más buses, pero entre más colados haya, menos el sistema sabe que hay buses, entonces no manda más buses. Entonces nosotros necesitamos reinventarnos Transmilenio en la seguridad, en las estaciones y en las rutas de Transmilenio articulados con la ciudad y por supuesto que tengan seguridad. Doctor Diego, en el caso de Transmilenio, claro, algunos dicen que la 68 y la Avenida Ciudad de Cali no son sino rutas alimentadoras del metro elevado. Y el metro elevado está hoy en riesgo porque ni el gobierno de Bogotá ni el gobierno nacional nos están diciendo la verdad todavía sobre lo que va a pasar con el metro. Porque a nosotros nos dijeron que el 8 de enero se sabía, pero como el 8 de enero los señores chinos presentaron 5 propuestas, al gobierno nacional le gustó una y al distrito otra. ¿Cómo hacer para que la gente no termine rogando a que tengamos metro? Porque es que lo que yo veo aquí, y llevo unos cuantos años cubriendo a Bogotá, es la misma discusión de siempre. ¿Qué hacer con el metro? Usted, si es alcalde, le pediría al presidente, continuemos con el metro elevado y hagamos metros subterráneos, otras líneas, o cómo. ¿Qué haría usted? Pero yo creo que esta discusión es diferente, porque antes se discutía con base en ideas y en percepciones ideológicas. Hoy hay realidades. El contrato del metro elevado existe. Es un contrato con vigencias futuras, firmado, en ejecución, en operación. Legalmente es muy difícil cambiarlo. Usted no puede cambiar el objeto de un contrato para decir, no, hágalo del que fue contratado elevado para hacerlo subterráneo. O sea, los riesgos jurídicos y financieros para Bogotá son enormes. Lo segundo es, hay que zanjar la discusión de si elevado o subterráneo. Aquí finalmente se hizo una valoración beneficio-costo. Recuérdese que yo estaba en el consejo, inclusive fue autor de la creación de la empresa Metro en esa época, la empresa actual, y se tomó una decisión la más óptima para Bogotá en ese momento. Es un metro elevado y con la misma plata del metro elevado, que el metro subterráneo que estaba planeando previamente, se hacía el metro elevado y la troncal de Transmilenio por la 68 y la troncal de Transmilenio de extensión de la ciudad de Cali e inclusive, pues no con los mismos recursos, pero la extensión del Transmilenio por la Boyacá. ¿Eso qué significa? Hacer esas 3 obras simultáneamente vuelve a destrabarse la ciudad y se mueve. Entonces, yo creo que ya 80% de los lotes comprados, 19% de ejecución de la obra, y ya el tema financiado a largo plazo, pues es imposible decir ahora no, por un capricho del presidente no se va a hacer. ¿Qué le propongo yo a la ciudad?
Oiga, si queremos hacer un metro subterráneo, pues ya está la segunda línea, que es subterránea, que está con las vigencias futuras, que tiene un diseño que baja por Engativá y se mete a Suba, y logramos ese gran U que sale de Bosa, entra al centro, y luego baja otra vez a Suba y descongestiona toda la ciudad, y es subterránea. Esto une lo mejor de los mundos. Entonces pongamos el énfasis en hacer la línea subterránea y no en parar esta primera línea, porque no podemos parar una obra que ya está contratada, financiada. Lo que queremos es metro. Mire usted que además ahí salió la encuesta donde los bogotanos dicen que prefieren el metro elevado. Dediquémonos a hacer el metro subterráneo entonces. Y lo otro, por supuesto, es que lo que no puede suceder es que se pare esta obra en este momento. ¿Qué vamos a hacer con todos esos lotes ya derribados en la Caracas en la 1 de Mayo para hacer las estaciones? Usted sabe lo que significa en inseguridad para la ciudad, esos lotes llenos de polisombras. Cuando usted no construye nada, eso se deteriora totalmente. ¿Qué va a hacer el distrito con esos lotes sueltos en los próximos 20, 30 años? ¿Qué vamos a hacer con el tema de contaminación de la ciudad? El metro elevado disminuye el CO2, utiliza menos energía que el metro. Y lo tercero y lo más preocupante es las obras de infraestructura. La del metro es la más importante de Colombia en ese momento. Produce 17.000 empleos. En pleno año de recesión, donde vemos caer incrementar el desempleo, donde vemos recesión económica, vamos a pagar una obra que encadena todas las actividades productivas, porque se necesita cemento, se necesita hierro, se tiene trabajadores, en plena época de recesión. Uno no entiende cómo se pueda generar esta discusión. Y finalmente yo hice una propuesta, si al final sigue el énfasis, además de ese chantaje de que si no se hace esta van a parar las obras, hagamos una consulta popular y que voten ahorita en mayo si hay consultas, o voten en octubre los bogotanos y digan queremos este metro elevado ya, y que dirime el pueblo. El pueblo manda, el pueblo es soberano en esa medida, y de modo que comenzamos a ejecutar esa obra y no hay más dilaciones, porque no nos podemos gastar 15 billones de pesos más y 10 años más para finalmente tener metro que necesita la ciudad. Y esto no puede seguir siendo el metro de Petro o el de Peñalosa, es de nosotros, de los bogotanos, lo necesitamos ya, lo necesitamos ya, hay que hacerlo ya, ya, ya. Oiga, le sugiero una cosita, que agregue a eso del metro una pregunta más. ¿Qué hacemos con la séptima? Porque es que la séptima se ha vuelto, y yo decía unos 15 días, 20 días que hablé con Juan Roberto Blue y le decía, vamos a tener el mismo discurso de hace 4 años, lo tenemos ahora. Es decir, metro y séptima. Y entonces la séptima se respeta. Ahora los de la séptima se respeta son otros. Y todos quieren respetar la séptima, pero todo el mundo termina irrespetando la séptima. ¿Qué hacer con la séptima? Manolito, yo creo que primero las obras hay que hacerlas, hay que avanzar en las obras, pero las obras tienen que tener destino de realidad, y uno tiene que saber que realmente tenemos 3 séptimas. Una es la séptima, la que va de la 13 hasta la 26 más o menos, hasta la 34. Otra es la séptima de la 34 a la 100, y otra es la de la 100 a la 200 que llega hasta el Codito. El proyecto, recuerde usted. Diego, que perdóneme ahí es donde está fundamentalmente el problema de la gente, de la 100 para adelante, para el transporte. Claro, totalmente de acuerdo con usted. Cuando estuvimos en el Consejo y Peñalosa planteó el Transmilenio por la séptima, porque al final el corredor verde es un Transmilenio, Sí. con un problema, con pintado verde, exacto, y eléctrico. Eh, pero con un problema es que le quita un carril, especialmente de sur a norte, a los carros, que ahí es donde yo veo el tema complejo. Pero nosotros le propusimos al alcalde Peñalosa en su época, cuando se habla de Transmilenio, como bancada del Centro Democrático, le propusimos una solución que es la que creo que todavía se puede aplicar, porque toca comenzar la intervención. Y es que se haga el proyecto tal y como está diseñado, de la 200 a la 100, porque hay espacio, porque se pueden tener los andenes, porque puede tener carros, y necesita una carga grande para sacar todas las personas que están allá. Pero que en la 100 conecte con el Transmilenio de la 68 en ese intercambiador que va a tener la 68 en toda la 100 con Septium, que va a ser un gran eje de conexión, y que por supuesto por ahí bajen los grandes carros que van hacia el centro de la ciudad. Lo ideal sí sería, y a mí me gusta esa idea que surgió ahora que planteó el consorcio chino, y ese sería un proyecto hacia el futuro, que extiendan el metro hasta la 100, porque el 100 se convertiría en la 100 con autopista, porque ese se convierte en un nodo de conexión. En la 68 con el metro por toda la Caracas,
y además a la novena con 100 llega el Regiotram y se vuelve en un nodo que distribuye para toda la ciudad. Y que mientras tanto, en el tramo de la séptima, de la 100 a la 34, uno pueda hacer mejoramiento de andenes y dos obras claves, el puente de la 92 y el puente del 85, que tanto se requiere en esos sitios y que estaban diseñados tanto en el Transmilenio anterior y como en este corredor verde, y que lo que se mueve en transporte público en la ciudad, o sea, los buses duales que funcionen muy bien. Por ejemplo, ahí está el L86, el que baja, el K86 que baja por la séptima y luego coge la 26 y va hasta el centro, o cuando viene desde el centro, y es más dable para el espacio que hay y el tipo de carga que se puede hacer en esa parte de la ciudad. Y no es más fácil, algunos plantean que de pronto se haga el tranvía. Yo no sé si cuando el gobierno de Petro, él quería hacer el tranvía, pero no daba financieramente. ¿Qué puede cambiar hoy en día que dé financieramente? No sé. Pues yo realmente he entendido que el tranvía no da la carga financieramente, pero yo creo que ya está esta solución, ya está diseñada. Por lo menos iniciemos con esa fase primera de la 100 a la 200, démosle esa solución a ese sector de la población. Claro, es que es muy grave lo que pasa ahí y es una lástima de eso, de discutir, seguir discutiendo de la séptima, seguir discutiendo del Transmilenio. Bueno, doctor Diego, ¿usted va como candidato del Centro Democrático o cómo? Manolito, nosotros en Bogotá tenemos que salir a convocar muchos más sectores e ir más allá de un partido, porque Bogotá está con un odio y una radicalización que nosotros tenemos que unir a Bogotá frente a propósitos grandes y por eso vamos a salir a convocar otros sectores ciudadanos, empresariales, otros partidos, porque necesitamos unir a los bogotanos. Esto no puede seguir en este odio entre izquierda y derecha, entre unos y otros, sino en consensos. Y eso vamos a ir a hacer, buscar a convocar otros sectores también para esta alcaldía y una gran coalición que permita enfrentar las aspiraciones que tiene ciertos sectores de izquierda de volver a la ciudad y dejarla nuevamente en el caos y que no cambie nada. Lo que sí tenemos que salir a convocar a muchos más sectores y eso implica ir más allá de un partido. Es decir, ¿usted de pronto sale y va, recoge firmas? Esa es una posibilidad, pero tenemos que salir por supuesto, pero tenemos que salir a convocar otros sectores, otros partidos. Aquí tenemos que hacer una gran coalición para que nuestro partido sea Bogotá para todos. Bogotá para todos. A mí me suena que ya está como creando el movimiento, ¿o no? No, lo hemos hablado con muchos, pero tenemos que hacer un trabajo. Mira, hay una gran preocupación de los ciudadanos, de los trabajadores, por ejemplo, hay unas asociaciones de defensores de Transmilenio y de que quieren el metro que también nos toca convocar. La ciudad no puede seguir en esta división y ideologización de las obras y que no se hagan por pura discusión ideológica. Eso no puede ser. ¿Usted está más cerca como jefe del doctor Iván Duque o de Álvaro Uribe? En cada momento trabajé con ellos, aportamos al país y la verdad es que yo hoy estoy es más cerca de Bogotá. Ah, usted quiere como que les dice, ellos allá que sigan y usted aquí pensando en Bogotá. Todo claro, todo el respeto. En su momento trabajamos con con la administración del presidente Uribe, aportando en los temas sociales. Tuve el honor de servir con el presidente Duque en su momento al tema de la defensa y la seguridad nacional. Pero ahora estamos es con Bogotá. Y en esa búsqueda de uniones, ¿con quién haría usted, digamos, coaliciones? ¿Con cualquier partido? ¿O definitivamente con la izquierda no? ¿Con la derecha? ¿Con el centro? ¿Qué haría? Pues ve, yo sí creo que a Bogotá le haría mucho daño que llegara a la alcaldía un alcalde como Gustavo Bolívar. Y definitivamente el propósito que tenemos que tener es alguien, unirnos todos los que queremos que Bogotá salga de ese caos en que está hoy, que Bogotá pueda construir sobre el pasado sin destruir con odio y que Bogotá premie y reconozca pues, lo que esperamos todos los bogotanos. O sea, esto es una ciudad que hoy la gente se siente agobiada, se siente desesperanzada muchas veces se queja de la ciudad y del amor por la ciudad y se tiene que quedar porque es las oportunidades, pero con pereza. Yo creo que nos tenemos que volver a reilusionar con Bogotá y eso no se hace a partir del odio, de la destrucción que como ha generado este sector de la izquierda, especialmente
lo que hemos visto en los últimos años, en donde a la ciudad se le quiso dividir entre buenos y ricos, entre malos y buenos, entre privados y no institucional, entre sector privado y el sector público. No, esto no puede seguir así. Bogotá tiene que avanzar con mucha decisión y con mucha experiencia. Y para salir de ese caos se requiere experiencia, conocimiento, trabajo de la ciudad, que es el que yo quiero poner al servicio de la ciudad. Yo le iba a preguntar eso, ¿cómo volver la confianza de la gente? Es que la gente ya hoy en día dice, pero es que si lo elegimos, entonces estamos eligiendo lo mismo. ¿Cómo generar esa confianza? Yo todavía no he encontrado un político que lea a Bogotá, porque a mí me dicen, no, es que Bogotá es de derecha e izquierda o de centro, y yo todavía digo, no sé, yo veo que en Bogotá la vuelta se va Yo le tengo la a lectura. ver, ¿qué le Yo me he caminado Bogotá, me he caminado Ciudad Bolívar, me he caminado Kennedy, todas las localidades le he caminado. Este fin de semana estuve en Ciudad Bolívar, esta mañana estuve en Bilbao, en Suba. Mire, yo creo que hay una lectura errónea de los bogotanos y por eso yo digo que va a ser una campaña épica. Aquí la gente dice, no, es que Bogotá es de izquierda. No, No, señores. Bogotá es un electorado independiente, exigente y rebelde. Unas veces vota por Mocus porque tiene una aproximación, otras veces vota por Peñalosa, otras veces vota por Petro, otras veces vota por Claudia, pero es un electorado independiente, exigente y rebelde. Es mucho más liberal que los colombianos, primero. Lo segundo, la realidad, aquí la gente se imagina que Bogotá es, en el sur es todo igual y algunos la leen como si fueran familias vulnerables todas petristas. Mire, usted va a Ciudad Bolívar, son dos Ciudad Bolívar. En la parte de arriba de Ciudad Bolívar, donde tenemos los mayores niveles de vulnerabilidad y pobreza, aquí hay que hacer un trabajo, pero en la parte de abajo tenemos otra Bogotá, que es una Bogotá que está llena de conjuntos residenciales, donde el que manda es el administrador del edificio y el celador, que tienen los problemas de convivencia que nadie actúa y nadie le da posibilidades a ellos, que se bajaron del Transmilenio, están en la moto y están exigiendo más calidad en la educación, mejor salud, están en otro tema, ya no es el problema de la pavimentación del barrio, sino otro tema de convivencia, de oportunidades económicas, de oportunidades de educación. Ya salieron muchos, avanzaron, son muy vulnerables y fueron muy afectados en la pandemia. Y usted encuentra esa división igual en Bosa. Una en la Bosa de abajo, donde usted tiene conjuntos, parques, están todos pero tenemos problemas de convivencia internos, y hay otros barrios que todavía requiere trabajar en un tema vulnerable, pero piensan de una manera diferente. Bogotá no es una Bogotá, no, es un electorado independiente, exigente y rebelde, y lo que nos corresponde a nosotros, y lo que yo quiero hacer es salir a recorrer esos barrios, hacer una propuesta para esos que creen que merecen una oportunidad diferente en Bogotá, que lo hacen con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, con mucho compromiso y que merecen una calidad de vida diferente y no resignarnos a vivir mal porque sí, no, aquí podemos tener una Bogotá muy diferente. hay algo que va a suceder y que es histórico en las elecciones del mes de octubre, ya es precisamente que hay segunda vuelta, si no se alcanza el 40% más el 10, digamos, de ventaja con el segundo. ¿Eso qué implica, doctor Molano? ¿Usted ve que va a haber mucho candidato y que de pronto eso puede a que sea cualquiera el que pueda llegar a segunda vuelta? Yo creo que definitivamente es un mecanismo que va a ser la consulta interna para muchos, pero lo que sí nos obliga a todos aquellos que queremos que Bogotá se una, que Bogotá vuelva a ser una ilusión para todos, que esta Bogotá vuelva a ser mucho más segura, que se mueva, que no eche tanta carreta, sino que realmente respete al ciudadano con dignidad y valore una nueva sociedad, una sociedad que no premie a los criminales y a los bandidos, sino que más bien premia al que se esfuerza, que con mérito todos los días construye ciudad, y que uno le puede decir, salga a trabajar juicioso, salga a trabajar dedicado a hacer lo que gusta de adelante, que nosotros le vamos a garantizar sus derechos, su seguridad, que puede ir al parque tranquilo, que pueda volver tranquilo a la casa porque se le respetó su vida. A nosotros nos toca hacer por Bogotá y pensando en el futuro de la ciudad, un ejercicio previo muy importante de una coalición que busque no permitir que esta izquierda radical llegue para tomar Bogotá con un propósito. Y segundo, dar confianza de que vamos a trabajar por Bogotá y que no sigan utilizando a Bogotá como un trampolín político, que esa es mi gran crítica a muchos que han llegado a la alcaldía de Bogotá. Llegan a la alcaldía de Bogotá con el propósito de ser presidentes, pero no gobernar a Bogotá como ciudad, amando la ciudad y no como trampolín político. Yo por ahí vi alguna vez un libro que me pareció muy interesante y creo en eso, que decía, mejor alcalde que presidente. Y Bogotá ha sufrido la enfermedad
de ser el trampolín para la presidencia y por eso no se toman decisiones de fondo y de largo plazo para resolver los problemas de los ciudadanos, sino se requiere un alcalde que quiera, que la conozca, que la recorra, que tenga amor por esta ciudad y con la intención de mejorar la ciudad, de servir a los ciudadanos y no de utilizarle de trampolín político. ¿Siente usted que de pronto hoy en día Claudia López lo está utilizando como trampolín? Pero claro que sí, por supuesto que sí. Es decir, ¿usted ve más una candidata que una alcaldesa? Pues en muchas de sus actuaciones sí, sobre todo en algunos temas donde no asume la responsabilidad. Y especialmente frente a temas donde endilga las responsabilidades a otro y no los que a ella le corresponden. Y en ese sentido, doctor Diego, usted habla de los candidatos que van. ¿Ve alguno de esos candidatos que hay en este momento sonando que de pronto esté pensando más en ser presidente que en alcalde? Bolívar, por supuesto. A ellos les interesa colocar un candidato que se pueda proyectar en la presidencia o mantener o garantizar la próxima presidencia y no en el bienestar de la ciudad. ¿No ve usted, por ejemplo, a Simón Gaviria en eso? Pues yo entiendo que todavía no es candidato. Bueno, pero ya casi. Usted tiene la información, usted sí, los secretos de Manolito Bogotá, hay que darles toda la credibilidad. Si usted lo dice, entonces ya. Póngale, oiga, póngale cuidado al podcast de este fin de semana que voy a grabar. Muy bien, va a estar muy atento. Voy a grabar, se llama Un Rapidito y voy a tener ahí muchos cuenticos para contar este fin de semana, desde el sábado. Oiga, pero entonces usted le cambió el título a sus, porque antes se llamaba La Movida Bogotana, ahora se llama El Rapidito Bogotano, ¿o qué? No, la movida sigue, porque la movida sigue y yo la hago todos los días en el Minuto de Dios, pero Un Rapidito es un podcast que resume más o menos cómo se está moviendo la campaña, y la campaña se está moviendo y se va a mover, y le tengo unos cuentos este fin de semana. Yo no me perdí. No, me lo va a ver, allá me tendrá usted primero escuchando su podcast del Rapidito. El Rapidito. Claro que es un título muy sugestivo, ¿no? Me le llegará a mucha gente para aprender cómo es un Rapidito. No, es que digo, ya como estoy pensionado, me toca Rapidito. Oiga, doctor Diego. Doctor Diego, de verdad es un gusto haber hablado con usted. Hacía rato que no hablábamos. Usted fue en las encuestas que yo hice, fue el mejor concejal de Bogotá, tal vez el último año que estuvo en el consejo, ¿no? ¿Cierto? Sí. Sí, señor. Gracias. Y con la calificación de los periodistas y con Bogotá, ¿cómo vamos? También estuvimos ahí en una buena calificación. Realmente un orgullo haber sido concejal de Bogotá. Yo creo que parte, y me siento en eso, el hecho de uno ser concejal de la ciudad y hacerlo con juicio y con responsabilidad, como debe ser todo funcionario público, sirve mucho para ser alcalde. Yo creo que todo alcalde debe pasar por el consejo alguna vez. Eso es una maestría en Bogotá para conocer la realidad de fondo de la ciudad, y yo creo que vale la pena. Hace 8 días hablamos con Juan Carlos Flores y él decía que los debates en el Consejo de Bogotá son muy, muy buenos. Y yo lo puedo decir. Hay unos debates como el de ayer que terminó en escándalo, en rifirrafe, pero eso es normal en la política y más en un año electoral. Me parece injusto que se señalen unos a otros. Eso a mí no me gusta, porque me parece que el colegaje se debe respetar, el colegaje de los concejales. Pero bueno, eso ya es otro cuento. En todo caso, doctor Diego, de verdad me gustó mucho hablar con usted de temas de Bogotá, de seguridad, del metro, de todo lo que, de conocerlo un poco más, de cómo iba al colegio cuando niño, cuando a la universidad, cómo le robaron 3 veces. O sea, perdónenme, antes de que nos vayamos, ¿le robaron y eran Transmilenio? No, eran buses. No, era bus. No, me robaban, era bajándome de la buseta entre la 10ª y la plazoleta del Rosario. Eso 3 veces en los primeros 2 meses. Mi hija ya después ahí uno aprende. Oiga, mi hija es Rosalina, pero estudió en la sede del norte porque ya estaba abierta. Eso sí es muy sofisticado. Esa ahora es una super sede. Sí. No, y el problema entonces no. Papi, no, es que yo no me puedo ir en bus. No, vayas en bus, mija, porque ¿qué hacemos? Ni en bicicleta. Bueno, doctor Diego, muy amable por estar con nosotros aquí. Manolito, muchas gracias. Un saludo muy especial a todos y muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, señor, muchas gracias y nos vemos dentro de 8 días, que tendremos otro invitado, también candidato a la alcaldía. Después les cuento bien. ¿Le gustó? Oiga, ¿le gustó
la ilustración? ¿Cuál es Ah, sí, claro, buena, buena. Ahí me mandaron a decir que por qué no, que ese peinado que le está dando de qué hablar a otros que se burlan de mi peinado. Hay que decirle a Cayetano que lo peine mejor. Cayetano Hilera, quien es el que hace nuestras ilustraciones. Lo pueden encontrar en Instagram, a Cayetano. Cayetano es un genio. A usted muchas Muy gracias. bien. Bueno, doctor, muy amable. Cuídese, un saludo. No, Bueno, gracias. que Chao. esté muy bien. A ustedes también muy amables por estar con nosotros aquí, dialogando sobre lo que nos gusta, Bogotá y con los candidatos a la alcaldía. Hasta luego.